Vamos a iniciar en la jornada de hoy con un panel distinguido, con personalidades muy reconocidas en el ambiente. Las voy a presentar, aunque en general no necesitan presentación, porque ya las conocemos, todos conocemos los antecedentes y estoy convencido de que este panel está prestigiando estas jornadas. Y los minutos que me tocan, quisiera poder explicitar desde dónde nosotros en la Defensoría del Pueblo y desde lo que me parece a mí que es la mirada de los derechos humanos también, desde donde nosotros trabajamos la cuestión de la mediación, pensamos su trascendencia social y también tratamos, como siempre que uno trabaja con profesionales dentro de la institución, en influir en hacer, si se quiere, docencia interna respecto de cómo se abordan los conflictos. Porque en verdad, tratar el tema de la mediación significa tomar su núcleo prioritario, que es el núcleo del conflicto. Y la materia nuestra, como defensores del pueblo, es permanentemente el trabajo sobre el conflicto. Por eso yo quería poner como los tres grandes ejes de los minutos que tengo, la cuestión del conflicto, el por qué la mediación es un método, es una estrategia, pero fundamentalmente trabaja sobre la materia prima de la mediación, que es qué hacemos cuando hay conflicto. Y los conflictos, si se los deja sin abordar, crecen a veces solapadamente, a veces con señales que lo hacen evidente, y otras veces irrumpe porque no se los ha analizado previamente, porque no se ha visto previamente que hay un conflicto dando vueltas. El conflicto tiene como diría yo, en su ADN, la búsqueda de la polarización. ¿Estoy de un lado o estoy del otro? La polarización se divide en dos. Es divisionista el conflicto. Y cuando esa polarización deja de ser una polarización sobre un tema y comienza a que el mensajero de cada tema forma parte de una vereda del conflicto, entonces pueden empezar las violencias. O sea que la secuencia del conflicto la tenemos que analizar porque hay que trabajar según la etapa del conflicto en la que ingresamos como mediadores. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando ingresamos como mediadores, cuando ingresamos desde una perspectiva de paz y de no violencia a trabajar en un conflicto que sabemos que si no trabajamos en el, sobre el y desde adentro del conflicto mismo, ese conflicto va a ir creciendo, desarrollándose, polarizando en su interior, y que la intervención nuestra es precisamente la que va a impedir que se transforme en violencia, porque la mediación sobre la cual uno opera, mejor dicho, nosotros somos los operadores de la mediación, es precisamente para transformarlo en una oportunidad no violenta, una oportunidad de paz, una oportunidad diferente. Pero para todo eso, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar correctamente un conflicto, no equivocarnos acerca del diagnóstico, porque si nos equivocamos, en lugar de dar en el clavo para cambiar la situación, vamos a hacer un clavo más adentro de un conflicto sin poder resolverlo. Hay muchas maneras de transformar. A veces se transforma solo porque la gente se resigna. Bueno, esto es así, no se puede cambiar. No es lo que nosotros vamos a propiciar, salvo excepciones. Pero otras veces el conflicto se lo administra y lo más importante es modificarlo como conflicto. Yo no niego que algunos creen que el conflicto hay que modificarlo, modificando todo el contexto. Y ahí entramos en otra idea que es revolucionaria, entre comillas, donde hay ciertos grupos políticos, gremiales incluso, que crecen sobre el conflicto, crecen en el conflicto, por lo tanto asusan el conflicto.
Este también es un tema que nosotros desde el conflicto social lo tenemos que tomar en cuenta. Porque si hay un actor para quien el conflicto es necesario para su propio crecimiento, tenemos que ver cómo se trabaja también con él, al menos para que ese conflicto no derive en violencia y permanezca, digamos, de alguna manera que se pueda convivir con él. El conflicto, cuando es el conflicto social como el que nos toca trabajar a nosotros, además de que convoca, porque tiene una energía convocante, es una mercadería mediática. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Y eso es algo que a veces nos ayuda y a veces nos perturba tremendamente, porque en realidad, como mercadería mediática, el conflicto se busca los medios que crecen sobre la base del conflicto buscan que el conflicto se polarice y por lo tanto no va a contrapelo de que se resuelva o de que se pueda trabajar y mediar en él. Por otra parte, decía yo recién, el diagnóstico previo no se valora, el alerta temprana no se valora. A nosotros nos da mucha tristeza tener que decir, los habíamos avisado, nosotros le dijimos que los boliches no tenían, el 80% de los boliches porteños no tenían el certificado de seguridad de bomberos y por lo tanto no estaban seguros en cuanto a la evacuación y los incendios o lo que fuera. Lo habíamos dicho antes de Cromañón y tuvimos que decirlo después. Vieron, nosotros advertimos el tema de los boliches. No es lo único que advertimos. Nosotros leemos, cuando se inició este gobierno, el gobierno del ingeniero Macri, le hicimos una lista de los conflictos que iba a tener que abordar. Lo cual yo creo que fue sin tener nada ni a favor ni en contra de ningún gobierno. La obligación nuestra es decirle, todo esto es el conflicto para abordar. Ni le cuento todos los que son los conflictos con las villas, con las construcciones, con la urbanización, etcétera, etcétera. O sea, el diagnóstico de conflictos no es un tema menor para quien tiene que gobernar, porque tienen que mirar el conjunto, resolver una estrategia, priorizar algunos conflictos por sobre otros, para ir resolviéndolos de a uno, porque tampoco se pueden resolver todos juntos. La alerta temprana para nosotros es importante, la hacemos en todos los casos. A veces se escucha y el conflicto no madura, por suerte. Otras veces no se escucha y terminamos en la batalla del Borda, lamentablemente. También es cierto que es una dificultad, pero hay que hacerlo, el diagnóstico previo, el diagnóstico durante, porque va cambiando, el conflicto muta, el conflicto es algo vivo, porque se produce entre personas vivas. Hay que analizarlo durante y después que termina, o que se apaga, o que digamos, retoma otro rumbo, el análisis posterior al conflicto también es necesario, porque de eso se aprende. Otra cosa que me cuesta hacer entender, que de la batalla del Borda también se aprende. Además de que uno le da toda la trayectoria previa, que viene del año 2012, estalla en el 2013, no se pudo ni contener porque de sorpresa aparece a las 6 de la mañana la invasión con la metropolitana, pero sí se puede analizar posteriormente para aprender de eso. Lamentablemente, cuando el conflicto termina en esas condiciones, termina en una causa penal. Y las causas penales no son la mejor oportunidad para hacer la trayectoria clínica de un conflicto que permanece vivo. Bueno, la frasecita final de que requiere arquitectura y no arsenales, en realidad es porque nosotros creemos firmemente que las técnicas de la guerra están más conocidas por toda la sociedad que las técnicas de la construcción de la paz. Todavía no tenemos los manuales de construcción de paz. Sin embargo, y esto lo digo como último tema, a fines de diciembre del 2010, las Naciones Unidas han hecho la Declaración de Santiago de Compostela, que no sé, vos quizás lo sepas, Gladys,
No sé si el gobierno la ha ratificado, no lo tengo claro. Creo que no. Es de diciembre del 2010 en Santiago de Compostela. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque dice que toda persona tiene derecho a solicitar o adquirir competencias útiles a fin de participar en la transformación o prevención y resolución creativa y no violenta de los conflictos a lo largo de su vida. Esas competencias deberán ser adquiridas a través de la educación formal y no formal. Nos está dando el pie para empezar a enseñar mediación, lo cual significa aceptación del conflicto, diagnóstico, técnicas, estudio, arte, etcétera, etcétera, a partir de la escuela primaria. Tenemos esta declaración para empezar a revolear y lograr que se ratifique y que realmente cumplamos normas que, bueno, las Naciones Unidas a veces nos proporcionan servidas en bandeja. Gracias. Pensando en los chicos del jardín de infante o de la primaria, ¿cómo resuelven los problemas ustedes? A las patadas. Y en realidad, cuando uno le pega una patada a algo, ¿a alguien o a algo? Es algo, es una cosa, una pelota. Entonces empezamos a mostrar desde ahí cómo cuando uno está enojado con el otro deja de ser una persona para ser una cosa. Y cómo vuelve a dimensionarlo como persona a partir de estar en una mesa de diálogo y de encuentro. ¿Por qué digo todo esto? Por eso, a partir de todo esto que nosotros fuimos creando como teoría a partir de la práctica, nos permite ver que la mediación no solamente es una forma de resolver conflictos, no solamente encontramos la posibilidad de ayudar a personas a que se vuelvan a encontrar y que puedan resolver sus problemas, sino que ahí empiezan otra vez a reeducarse o a educarse en la posibilidad de ver que frente al otro uno construye la verdad, que la verdad no es de uno, sino que se construye con el otro, que empiece otra vez a dimensionar lo humano y a respetarlo como tal. Y entonces empezamos a decir, la mediación no solamente sirve para resolver conflictos, sirve para ver todas estas cosas que tienen que ver con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a decir, ideológicamente podemos decir que a la mediación la podemos utilizar como un elemento fundamental en la construcción de derechos humanos en nuestras democracias, además de una herramienta para resolver conflictos. Y es así que empezamos a trabajar cada vez que nosotros difundíamos el tema de la mediación desde este lugar, diciendo, ideológicamente la mediación para nosotros está en el marco de los derechos humanos. Segundo, la mediación no se convierte solamente en una forma de resolver conflictos, sino que nos permite construir convivencia. Y si nosotros hablamos de que la mediación nos permite construir convivencia, la mediación es una herramienta para construir gobernabilidad, porque el Estado es la convivencia humana organizada, o la organización de la convivencia humana. Por eso, desde la Defensoría, empezamos a trabajar no solamente la mediación comunitaria, sino que somos, junto con la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de Paraná, las tres defensorías que estamos tratando de trabajar la mediación en todos sus aspectos. Es así que nosotros llevamos adelante mediaciones familiares, escolares, comunitarias y penales. Penales en todos los aspectos. Los fiscales nos piden mediación porque saben que hay conflictos, que ellos no los van a tener, no los van a seguir investigando y que van a quedar ahí. Todo esto hace que nosotros veamos a la mediación como una herramienta fundamental dentro de la Defensoría del Pueblo. Y también los jueces correccionales nos están pidiendo, muchas veces en situaciones que ellos ven que si dictan sentencia van a cometer un error gravísimo. Y nos dicen, mirá, levantan el teléfono y dicen, mirá Ricardo, necesitamos que vean ustedes si pueden llevar adelante una mediación con esta situación, porque si yo dicto sentencia, hago un desastre en estos términos. Y también, lamentablemente para nosotros, que fuimos fundadores del programa de mediación penal juvenil, el programa se dejó sin efecto por parte de una decisión unilateral del gobierno provincial, y automáticamente la Defensoría del Pueblo
salió a decir, nos hacemos cargo de la mediación penal juvenil. Porque nosotros sabemos lo que le significa a un niño o a un joven la oportunidad de poder encontrarse junto al adulto mayor que lo acompañe y poder pensar lo que le sucedió, poder pedir disculpas, poder entender al otro qué le pasa cuando conflictúa con él y poder salir de esa situación. Tan es así que yo tuve la oportunidad de ver una experiencia en Colombia sobre mediación entre familiares de víctimas de homicidio y los homicidas, y uno de estos homicidas, un sicario, me dice a mí, ¿qué hace usted en la Argentina? Cuando yo le cuento que hago mediación penal juvenil, al sicario se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo, si yo hubiera tenido la oportunidad de participar de esa mediación a los 14 años cuando cometí el primer hecho, yo le aseguro que no estaría aquí. Entonces, también nosotros tenemos que generar oportunidades y tenemos que permitirle a las personas a que prevengan que puedan salir de situaciones no queridas. Y los niños y los jóvenes muchas veces empiezan a participar de grupos de los que no saben cómo salir y necesitan ayuda para poder tener esa oportunidad de salirse de lo no querido. Y el otro pilar que hay que tener en cuenta es que hay que respetar la multiplicidad de voces. Es decir, esto de que la verdad no es única, que se construye con el otro. Y tal es así que los pueblos originarios, en este caso a nosotros el de Neuquén, nos enseñan que ellos resuelven los conflictos sentándose en un círculo. Y cada uno aporta la solución. Y ese círculo debe ser respetado. No se puede ni saltear ni volver hacia atrás. Todos tienen el deber y el derecho de participar en la solución del conflicto. Esto se acuerdan cuando hablábamos de la gobernabilidad. ¿Cuánto necesita hoy nuestra sociedad, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, tener una mirada en donde todos podamos sentarnos y que podamos todos aportar a la construcción de una mejor verdad para nosotros como argentinos? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los niños y los jóvenes? Lo mismo que nos pasa a los adultos. Cuando alguien nos plantea una situación donde vamos a ser sancionados, lo que el niño y el joven van a hacer es tratar de zafar, de no contar la verdad, de si le echan la culpa a Gladys, bueno, yo zafé, que sea Gladys la que se haga cargo, me convierto en una persona no solidaria, no le doy la oportunidad a ese chico de poder repensarse, de poder pedir disculpas, de revisar su conducta, a lo mejor de que la revise el que me denuncia, que en realidad con su actitud genera a veces situaciones no queridas de violencia. Bueno, todo esto es lo que estamos tratando de hacer desde la Defensoría del Pueblo para modificar nuestra realidad. Porque como decíamos siempre, y yo leo mucho las cosas que Alicia escribe, el defensor del pueblo no es solamente una figura que tiene que estar detrás de los reclamos de los vecinos. El defensor del pueblo es promotor y defensor de derechos humanos. Y como tal, además de generar puentes entre los funcionarios, por eso se convierte en un verdadero mediador entre los funcionarios y las necesidades de la gente que el funcionario ve o que no quiere ver muchas veces, bueno, poner en visibilidad esto, lo humano, las necesidades, los problemas y poder trabajarlos para poder resolverlos realmente. Gracias. Es cierto que la mediación es un derecho humano. No lo había pensado así. Siempre decimos, la mediación es un camino para el acceso a justicia, un camino informal. Y el acceso a justicia es un derecho humano. Entonces, la mediación está, diríamos, como instrumento. También la mediación es el camino a la paz. Y la paz hoy es un derecho humano. Entonces, es como el camino que nos lleva a los derechos humanos. Así que creo que ahí tenemos que poner nuestros créditos en el futuro de la mediación. Constituimos la Red Federal de Mediadores y Jueces para la solución de conflictos en sustracción internacional de menores. El tema es un tema muy complejo, pero bueno, voy a contarles lo que sé. Yo también aprendí muchísimo en la jornada. La doctora Ana Judieta, que es camarista civil y comercial federal, sabe muchísimo, es profesora de Derecho Internacional Privado y sabe mucho el tema.
Después contamos con la presencia de la autoridad central, que esto está en el Convenio de La Haya. Cada país signatario del Convenio de La Haya, tiene 90 países, se comprometió a designar una autoridad central para que sea el vehículo de comunicación y por el cual se tienen que hacer los reclamos de restitución de menores sustraídos de su lugar habitual de un país a otro por un progenitor, un miembro de la familia. Bueno, el Convenio de La Haya, que nuestro país suscribió, regula los casos de sustracción internacional. Siguiendo el movimiento que hay en la Comunidad Europea desde hace casi 10 años y dando un paso más del desarrollo que fue impulsado por la disposición 98 del Consejo Europeo, que dijo que los países tenían que someter a mediación los conflictos transfronterizos en tema de familia, no abordando la sustracción propiamente dicha, sino cualquier conflicto entre familias en distintos estados de la Unión Europea, a partir de la resolución 98, que está vigente desde hace 3 años, tienen que ser resueltos por mediación. Esa resolución no incluía sustracción. El Tratado de La Haya específicamente convocó al grupo de expertos que tuve el gusto de integrar por Latinoamérica para redactar las buenas prácticas de mediación. En realidad, las buenas prácticas de mediación están publicadas en la web. Pueden acceder a ellas entrando a la página de la Conferencia de La Haya y para placer nuestro, en realidad está, diríamos, el modelo propuesto tal como lo manejamos nosotros. Para eso, me causó mucha alegría que muchos aportes que pudimos hacer fueron recogidos en las buenas prácticas de mediación. Dada la diversidad de países que intervinieron en este manual de buenas prácticas, estaban países, por supuesto, de la Comunidad Europea, pero también había representantes de Sudáfrica, había representantes de Israel. Bueno, no todos manejan la misma terminología, lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos claro la diferencia entre mediación y conciliación y no todos los países de Latinoamérica la tienen. De hecho, comparten nuestra distinción Chile, comparte nuestra distinción Paraguay, Brasil más o menos, Uruguay más o menos, Perú sacó ley de conciliación y no mencionó propiamente la mediación. Ecuador sí distingue que es conciliación de mediación, en fin, lo mismo pasa en el resto de los países. Así que uno, frente a un caso de sustracción de menores, tiene la posibilidad de usar cualquier método de resolución alternativa. Casos complicados, pero casos que tenemos que afrontar. En la reunión quedamos en que los jueces de las provincias, cuando tuvieran un caso, se iban a comunicar, si necesitaban información, con otra juez, que también está en el tratado, que se llama juez de enlace. En este caso, el juez de enlace es un juez de familia, una juez de familia que ya se retiró, pero que es la que puede dar información sobre cómo son los trámites y sobre todo cómo es el perfil del otro país. Esto es muy importante. Dentro de la Conferencia de La Haya hay perfiles de países. Lisa Parkinson, que estaba en la reunión de expertos y que pertenecía a una experiencia piloto de mediación en casos de sustracción, que la pueden encontrar también en la web, se llama Reunite, contó un caso en que había celebrado un convenio de mediación, había remitido el convenio, fijaba dónde iba a residir el niño, a Pakistán. Y que Pakistán, otra complicación que surge de este tipo de cosas,
la autoridad había leído el convenio que resolvía las cuestiones y dijo, ¿dónde está la voz del niño? La voz del niño tiene que ser escuchada, pero el tema es, ¿cómo escuchamos la voz del niño? Nosotros, 4 años, ¿qué podemos hacer? La escuchamos, pero un chico de 4 años no opina. Entonces, sí está prevista la voz del niño, pero ¿cómo se lo escucha? ¿Qué clase de niño? ¿Dónde? ¿Quién escucha? ¿Escucha un asistente social? ¿Escucha una psicóloga? ¿Escucha un mediador, asistente social o psicólogo? Todas estas cosas se plantean. El asunto es que, por no constar que la voz del niño había sido escuchada, Pakistán rechazó el acuerdo. Usted habló de los diferentes actores sociales y de la característica especial de algunos actores que en el conflicto les es funcional y construyen poder. Y usted dijo que había un tratamiento especial para eso, o que ustedes trataban de una manera especial, qué estrategia tenían. Eso es lo que me quedó, digamos, para profundizar. En realidad, estrategia desde el punto de vista técnico de lo que significa un planteo donde uno tiene claro cómo ir manejando la situación, no tenemos. Lo que sí tenemos es diálogo. El diálogo siempre permite saber hasta dónde va a llegar el otro y donde uno, si se quiere, lo que sí tenemos claro es blanquear las ideas, blanquear la situación. Pero esto no tiene que ver, o no se puede hacer desde una mediación técnica. Esto tiene que ver con la historia política que tenemos. Si yo no tuviera mis 40 años de trabajo político, mi militancia anterior no me confiarían cosas.